Crucifixión y muerte de Jesús comienza en el versículo 17, cuando él estaba en la cruz. Amén. O sea que cuando él estaba en la cruz, dice el Espíritu Santo, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente. O sea que Juan estaba presente en la cruz. Vamos a tratar preguntó. Mandó a preguntar. ¿Dónde estaba Pedro? Huyendo. ¿Ven la diferencia? Mientras Juan estaba presente en la cruz, cuando nuestro Señor estaba allí en sus últimos días, Pedro estaba ¿dónde? Estaba huyendo, ¿cierto? Vamos a ir a Juan 21. Mira esto. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Amén. Qué tremendo. Corrió más. Y Pedro corrió menos. ¿Están viendo las diferencias? El Espíritu Santo es tremendo para enseñarnos. Juan corrió más. Pedro corrió menos. Juan 25 al 8. Mira esto. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Mira esto. Pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Amén. Entonces, mira esto. Juan es el que dice el Espíritu Santo, aunque Pedro corrió menos, Juan llegó y se detuvo por reverencia y no quiso entrar al sepulcro. Y Pedro entró directamente, no por irreverencia, pero te digo por qué se detuvo Juan. Pedro entró y vio las situaciones, pero no dice nada del Espíritu Santo. Pero Juan después entra aún después de él. ¿Se ve? Pero dice el Espíritu Santo que vio y creyó. Pedro solo vio, porque dice que vio, pero el Espíritu Santo no dice creyó. No estoy yendo más allá que no creyó. No, estoy nada más a lo que la Escritura me dice, porque tenemos que ver lo que el Espíritu Santo trata de enseñarnos. Él corrió más, tuvo más esfuerzo que Pedro, ya te lo dijo. Pero cuando llegaron al sepulcro, Juan se detuvo y no entró. Pedro entró directamente y vio todo. Pero después de él, entró Juan, que ya había corrido más que él. Entró ahora y vio y creyó. Qué impresionante lo que el Espíritu nos enseña.
Y nosotros tenemos que aprender eso como buenos discípulos. O sea, yo tengo que escuchar la palabra y creer. No estar viendo, pero no funciona así. La Escritura dice en 1 Corintios 13 que el amor todo lo cree. Todo. Todo. Si nosotros estamos por la vida, no, que yo no creo eso, tengo que estar. Usted nunca va a recibir nada de Dios, créalo. Porque lo de Dios nos viene cuando menos lo esperamos. Cuando menos lo esperamos, Dios hace cosas que no podemos entender. Y si usted no, que yo no, yo voy a orar al Señor porque veo esto raro. Esto, y mejor si no dice nada. Cuando nosotros venimos a la iglesia y escuchamos el mensaje y creemos, ahí es donde está nuestra bendición. Porque es por fe. Es por fe. Él nunca va a hacer algo si no está la fe allí aplicada. ¿Qué fe? ¿Qué fe? Creer al Evangelio, eso es fe. Viene por oír, el oír la palabra de Dios. Amén. O sea, fe es la certeza de lo que espero, no cualquier cosa. Tiene que ser sustentada por el Evangelio para hacer fe. Entonces veamos esto. Nosotros tenemos que aprender de Juan. Por algo siempre la palabra lo expresa como el discípulo amado. Sí. Vamos a ir a Juan 18, 15, 16. 18, 15 y el versículo 16. Mira esto. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Amén. Juan entró y hizo entrar. Pedro lo hicieron entrar. ¿Se está viendo? Y es una cuestión impresionante lo que el Señor nos enseña. Mira la tremenda actitud de Juan. ¿Y por qué Juan era así? Porque estaba siempre pegado del Señor. Vuelvo y repito. ¿Quieres aprender cómo estar pegado al Señor? Bueno, el Señor es la palabra. Y si quieres aprenderlo más claro, este discípulo mejor que nadie te lo puede enseñar. En Juan 1 él dice, al principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En primera de Juan este mismo discípulo escribe, hemos tocado, hemos palpado a la palabra, al verbo de vida. Estaba escondido con el Padre y se nos manifestó. Lo tocamos. Este hombre, Juan. Por eso es que el primer evangelio que nos mandan a leer acá en el Renuevo es el Evangelio según San Juan. Fue el discípulo que estuvo más de cerca con Jesús. Y él te enseña que Jesús es la palabra. Y al estar en la palabra, vas a estar con Dios. Y esa es la diferencia. A veces nos cuesta entender esto, pero Señor permita que aunque sea tarde, pero que entendamos. Juan 21. Juan 21, verso 4. Mira esto. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces.
y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Qué hizo Juan? Reconoció y dijo: y Pedro lo llevaron a saber. ¿Sí? Tenemos que entender, nosotros podemos, si somos personas que nos pegamos a Jesús, siempre vamos a reconocer cuando es el Señor. Aunque la palabra sea muy dura, vamos a entender al final del servicio, vamos a entender, hoy el Señor me está hablando. Y podemos tomar la actitud correcta. Si no, ¿cómo estaba Pedro? Desnudo, sin ropa, y ahí estaba el Señor. Y él estaba allí desnudo porque no reconocía que el Señor estaba allí. Tenemos que reconocer cuando el Señor está. No es posible, hermano, que a mí la ira, la molestia, me va a evitar que yo reconozca que Dios me está hablando. Es una cuestión tremenda. El apresurarme, la ansiedad y el afán va a llevarme a mí a desconocer que Jesús quiere que se haga algo así. Nada puede moverme si estoy pegado de Jesús, porque acá siempre tenemos que tener esta palabra, por eso se puso así, el discípulo amado. Sabemos que es Juan porque en el último capítulo él dice, y este es el discípulo que le escribe todas estas cosas, Jesús, Juan. ¿Y por qué él nunca dice su nombre? Por su humildad. Su humildad. Ellos que escribían las epístolas y no estaban diciendo que yo esto. Pablo dice, conozco un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo, pero sabemos que él estaba hablando de él mismo, por su humildad. Igualmente Juan. Cuando estamos cerca del Señor lo vamos a reconocer y vamos a saber, ese es el Señor, y le vamos a decir más bien a otro, anda, escucha porque el Señor está hablando, obedece que el Señor te está diciendo, porque lo vamos a reconocer. Si no, vamos a estar igual, ay, ¿será el Señor? ¿Será? Y es triste, porque cuando estamos así tenemos actitudes. Pedro estaba de una manera incorrecta, y cuando este hombre que en realidad estaba viendo quién era, le dijo, se volvió loco y se echó al mar porque estaba desnudo. No hallaba qué hacer pues, para esconderse, para taparse del Señor. Pero ya el Señor bueno, que él necesita y son cosas. Tenemos que ser sabios. ¿Sí? Acá vemos con estos ejemplos, vamos a ir un momento a 1 Corintios, al capítulo 9. Con estos ejemplos vemos que hay una diferencia grande, muy grande, en ser alguien que está pegado de Jesús al estar un poco separado de él, porque sabemos que tanto Juan como Pedro, Dios lo usó de una manera tremenda. Amén. Amén. Pero también sabemos que en uno el proceso fue más duro que en el otro, obviamente en Pedro. Y le tocó pasar por cosas duras. Dice que él lloró amargamente porque había negado al Señor. Le tocó cometer cosas que no debía haberlas pasado por allí, pero pasó por no estar cerca del Señor. Juan no pasó por allí porque él estaba cerca de Jesús siempre. ¿Se ve? Por eso dice que era el discípulo a quien Jesús amaba. Y cuando usan esta expresión es para hablar de que era el discípulo donde Jesús siempre está accionando. Dice Juan 15, que vamos a ir un momento allá, Juan 15, dejen apartado este de Corintios porque ya vamos a ir para finalizar esta parte de allí. Pero en Juan 15 dice, Jesús dice, en nombre de Cristo Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
Ya ustedes estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Agarra esto que leímos en el último texto. Separado de mí nada podéis hacer. En mí todo lo puedes. El que está en mí lleva fruto, porque si está en mí y yo en él. Yo siempre trato de dejar esto claro. Nosotros en él y él en nosotros. Porque muchas veces estamos en él y estamos escuchando el mensaje y lo entendemos. Uy, es el Señor. Pero ahora falta de que él esté en ti. ¿Y cómo él está en nosotros? Gracia, influenciándonos. Pero nos influencia cuando le obedecemos. Cuando le obedecemos. Y Pablo habla de esto diciéndole a Timoteo que se esfuerce en la gracia. O sea, esfuérzate por ser influenciado. O sea, para ser influenciado requiere un esfuerzo. Requiere un esfuerzo. Por eso Santiago dice que la palabra puede salvar tu alma, recíbela. Porque escucharla a lo mejor no requiere tanto esfuerzo, pero recibirla sí. Porque cuando ella nos llega allí como un aguijón, un clavo hincado, que dice el predicador que es, allí es donde yo tengo que recibirla, porque allí es donde ella me va a sanar. Yo no vine a buscar a justos, sino a pecadores. Yo no vine a llamar a justos, sino a los pecadores a que se arrepientan, dijo el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque el que escucha la palabra y trata de actuar como que no necesita nada, Jesús dice, bueno, la palabra en realidad no es para ti, es para aquellos que la reciban y sepan que no son dignos. Sé propicio a mí que soy pecador. Nosotros somos los que tenemos una actitud diferente, somos nosotros. Y tenemos que tratar de cuando el Señor nos da los mensajes, saber que Él quiere estar en nosotros. No es solamente nosotros en esa palabra, Él en nosotros, accionando en nosotros. Porque la palabra obra y es la que nos salva. La palabra que es el Señor. ¿Sí? Cuando nosotros vemos esto, hermano, mire, ahí tenemos un ejemplo preciso que nos deja el Espíritu Santo. Y en todos con relación a Pedro, para que sepamos que fue otro líder en la iglesia, al igual que Juan, pero tuvo que pasar cosas duras el apóstol Pedro para poder llegar a hacer las cosas del Señor, porque no entendió que Jesús es el buen pastor y nos lleva a aguas de reposo en delicados pastos, pero nos va a llevar por sendas de justicia por amor a su nombre. Sencillo. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, dice David, no temeré. O sea que nos va a llevar por valle de sombras de muerte. Es de nosotros entender aquello. Algunos nos ahorramos aquello, algunos no lo hacemos. Nosotros decidimos. La palabra va a nosotros para salvarnos, darnos salud, sanidad y salvación eterna. Tremendo. Miren, a veces uno piensa que cuando llegue al Señor uno no va a tener luchas, no va a tener pruebas. Dios nos da un tiempo para todo, pero Dios trata con nosotros. Por eso es que el consejo es que escuchemos al Señor. Somos sus discípulos, estamos aprendiendo de Él. Y créelo, aunque seamos malos discípulos, Él no es un mal maestro, es un buen maestro. Y sabe cómo envolvernos, cómo atraparnos, cómo acercarnos, cómo tomar, dice Él, y arrebatar e irse y esperar hasta que nosotros vayamos arrepentidos. Él es Dios. Y créanlo que tiene el control. Nosotros a veces nos descontrolamos, Él siempre tiene el control. No nos engañemos, miremos lo que el Señor dice y obedezcamos. Porque, ¿qué fue lo que le dolió a Pedro? En realidad, yo veo... Algunos no, porque son simples al ver las cosas. Pero yo cuando uno ve las cosas que uno pasa en la vida y hay cosas que uno a veces cometió, pues, maneras de responder, actitudes y cosas, y eso lo marcan a uno por tiempo.
acciones que de repente le hicieron daño a una persona, eso lo marca uno y cuando uno se acuerda, ay Señor, perdóname porque yo le hice esto a esta persona, ¿cierto? Son cosas. Sí, imagínate cómo se sentía el apóstol Pedro, que muchos supieran, porque todo el mundo lo sabía, que él había negado a Jesús. Qué tremendo, ¿no? Haber negado a Jesús. ¿Ah? Vaya traidor. ¿Ah? No lo estoy expresando como que él era un traidor, sino lo que él podía pensar. ¿Se ve? Porque no soy capaz de pensar así de él porque, el Señor lo llamó a algo tremendo al apóstol Pedro. No sería capaz de medirme con él, sino como dice el Señor, la obra de él en mí. Solamente ha sido de medir su obra, porque no sé, él es Dios y sabe lo que le permite a cada quien. Uno juzga con la palabra, pero haber negado al Señor. Entonces a veces nos tienen que venir situaciones que después nos van a pesar mucho. ¿Por qué? Por no escuchar al Señor, por no atenderlo, por no obedecerlo, por estar allí y en vez de pegarnos, no pegarnos. Pues te dirá, bueno, pero ¿qué Pedro? Pedro fue obediente. Pero Pedro, al no estar cerca de Jesús, fue desobediente. ¿Por qué? Ahí lo estás viendo en la enseñanza. Separado de mí nada podéis hacer. ¿Cómo tenían que estar ellos todos? Así como estaba Juan. ¿Se ve? Y yo no estoy hablando que el Espíritu Santo trate de reflejarme que todos andaban recostados de Jesús. Jesús no podía ni caminar. No, el Espíritu Santo nos está expresando eso para que entendamos la cercanía de la relación de Juan a Jesús. Y nosotros tenemos que entender eso. Porque eso no está escrito ahí para que uno, ay, qué situación tan bonita, ay, qué tierno, no. Eso es para que entendamos lo que el Señor está diciendo. La cercanía de la relación de la persona a Jesús. No, es que usted no sabe, hermano, lo cerca que yo estoy del Señor. Sí lo sé. 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 Sí sé lo cerca que está. ¿Por qué? Porque Jesús me dio la manera. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, yo como pastor lo veo fácil. Yo suelto la semilla, el sembrador salió a sembrar y ahí está la predicación. Simplemente tengo que esperar en los días que vienen para ver los frutos. Y sé si recibieron la semilla o no. ¿Se ve? Sencillo. Así fue que lo enseñó Jesús y así es que yo lo voy a recibir. Por sus frutos los conoceréis. No hay frutos si no hay semilla. Si hay malos frutos, Jesús dijo, no se recogen higos de los abrojos. No puede dar un fruto malo, un árbol malo, un fruto bueno. No se puede sacar un fruto malo de un árbol bueno. No, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Se ve? El sembrador sale y habla la palabra y espera a ver pues cómo están respondiendo. Allí está el fruto de lo que hay. Sencillo. ¿Por qué voy a aplicar otra regla en mi vida si Jesús me enseñó esta? Y me dijo que dejara todo aquello antes que ella. ¿Se ve? Aquello y primero a ella. O sea, nada antes que ella. Sencillo. El que ama estas cosas más que a mí, más que la palabra. Sencillo. Nosotros somos los que decidimos, hermano, y siempre va a ser así. Vamos a ir a 1 Corintios 9, que fue el texto que le dije. Vamos a ir al versículo 24. No, en el nombre de Cristo Jesús. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno tiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino
que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otro, yo mismo sea descalificado. Qué impresionante, ¿no? ¿Cómo lo traduce Biblia a las Américas? No sea que yo habiéndole predicado a otro, venga a ser descalificado. O sea, Pablo dice, yo predico, pero golpeo mi cuerpo y lo pongo a servir. Lo hago mi esclavo. Lo llevo al agotamiento para servir. ¿Sí? ¿Por qué Pablo decía eso? Bueno, porque él dice que en el estadio todos corren y tienen en su mente todos obtener un premio. Ellos a la verdad un premio que a la final es terrenal, pero nosotros un premio que es espiritual. ¿Sí? Pablo nos exhorta a correr de manera que ganemos el premio. ¿Sí? Es importante ver todo esto que está relacionado con el apóstol Juan, para que corramos en realidad y obtengamos las cosas. Es muy diferente ir en una carrera y llegar a la meta y llegar ileso. Llegar ileso y, bueno, sudado, pero ileso. A ir a una carrera y llegar a la meta, pero llegar lesionado, raspado, sintiéndome mal. Son dos cosas diferentes. Nosotros decidimos cómo va a ser. Si queremos que sea de la mejor manera, tenemos que ser buenos discípulos. Vamos a ir a Juan 8:31. Juan 8:31. Un verdadero discípulo. ¿Estamos allí? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo es aquel que permanece. ¿Qué es permanecer? Quedarse allí. A veces se nos da la instrucción y bueno, por el simple orgullo no aceptamos, ¿no? Porque es reconocer y yo no... Porque hay niveles de soberbia que son diabólicos, hermano, y a veces a algunos les cuesta entender eso, son diabólicos. ¿Cuál es el pecado más grande de la humanidad? El pecado del diablo, y fue un pecado de orgullo. Se rebeló contra Dios. ¿Se ve? Y le metió al hombre un pecado parecido. El hombre quiso ser como Dios también. Y a veces se nos da la palabra, que es la que nos va a llevar a ser alumnos, aprendices, a ser instruidos. Y al dársenos la palabra, muchas veces como es tan directa y nos desnuda, porque esa es la particularidad que tiene la palabra, que nos desnuda y estamos, dice el apóstol a los hebreos, que delante de ella estamos expuestos. Ella discierne todo y lo pone como es, desnudo, pues, a los ojos de aquel, dice la escritura. ¿Sí? Nos ponemos con esa soberbia de no recibir porque no me gustó y esto.
y nos impide quedarnos allí, quedarnos y ser de verdad unos discípulos. Hay algunos que, bueno, la reciben a duras penas allí, pero tampoco se quedan. No se quedan allí. ¿Sí? Sin darse cuenta, ellos no están haciendo lo que tienen que hacer para ser unos verdaderos aprendices. ¿Se ve? Porque Jesús está diciendo esto pues, no por decirlo, el que permanece en mi palabra será verdaderamente mi discípulo. Amén. El que permanece. A veces hacemos las cosas pero no permanecemos. Entonces la Escritura ya nos lo está diciendo. No necesitamos, ay hermano, pero usted cree que yo en verdad sea o no sea un discípulo. ¿Qué dice la palabra? Si permanecemos en su palabra, somos verdaderamente sus discípulos. O sea, no es que a mí me parezca o no. Si yo te digo lo contrario, soy un mentiroso porque voy contra lo que dice la palabra. ¿Se ve? Sí. Cuando nosotros permanecemos, dice acá el texto, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Esto es importante. Porque hace un momento cuando decía eso de que hay cosas que pasan y no leen, no entienden, porque Dios le dio dones a la iglesia que van a enseñar esas cosas, pues. Dios las muestra, las revela para su enseñanza, porque Él establece y le da a cada quien como Él quiso. Pero a veces no conocemos las cosas de Dios porque no estamos permaneciendo. Entonces lo que conocemos porque otro nos lo enseñó y de ahí partimos. Y nos lo enseñó otro y de ahí partimos. Y eso no es revelación. Revelación es que estamos escuchando y nos es revelado el misterio, algo nuevo. Porque hay algunos que uno le dice algo y ahí mismito, ay sí, porque este texto dice esto. Y es verdad, en aquel texto dice esto, sí. Pero tú no tuviste la revelación, tú estás porque tienes conocimiento de la palabra y cuando se te presenta la revelación puedes ir a algunos textos, pero no estás recibiendo revelación. Revelación recibió aquel que emitió aquello que no se había dicho. Allí está la revelación, de allí partió. Y es bueno cuando eso está en nuestra vida, pero eso está en nuestra vida cuando somos verdaderamente sus discípulos, porque aprendemos de Jesús. Porque la Escritura dice, todos serán enseñados por Dios. Todos tenemos que aprender de Él. Todos tenemos que estar recibiendo la palabra. Todos. No, los que seamos de Dios, los que seamos sus discípulos, los que creamos con Él. O sea, todos seremos enseñados por Él. Ahí no hay tu tía, no, que este está y esto no fue enseñado por... Todos seremos enseñados por Dios. Sí. Un verdadero discípulo es alguien que permanece. Sencillo. No te va un hermano, oye, pero este hermano tanto tiempo que tiene, ¿cómo no va a ser un verdadero discípulo? Porque no permanece en la palabra y tiene que permanecer. No estoy hablando de alguien que no se equivoca, no he dicho eso. No he dicho eso porque aún el apóstol Pablo, y hay tantos ejemplos en la palabra, Marcos, Bernabé, todos tuvieron sus equivocaciones, Pedro, todos tuvieron sus equivocaciones, pero la regla de ellos no era andarse equivocando por allí. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos envía la palabra es para que la palabra nos sane. Recibir la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, sanar, darle salud, salvación eterna. La palabra nos sana, cuando la recibimos ya nos da sanidad. Pero nos da sanidad si la recibimos. Un verdadero discípulo la recibe. Por eso es discípulo. Y al permanecer en ella, esa palabra le hará conocer lo que es verdad. Y esa verdad que va a conocer lo va a liberar de que esa enfermedad vuelva otra vez a él. ¿Se está viendo? Recordemos lo que dije el otro día. Que Jesús sanó al hombre y le dijo, anda y no peques más para que no te venga algo peor. Este fue el hombre que estaba en el estanque, allí esperando que un ángel descendiera. Anda y no peques más para que no te venga algo peor. Oye, pero lo había sanado el mismo Jesús en persona. Si se vuelve a enfermar, entonces no fue Jesús. No, porque Jesús nos sana,
Pero nosotros podemos volver a eso si nos olvidamos de Jesús. ¿Se está viendo? Ahí lo que está diciendo Jesús es: permanece en tu sanidad, permanece en tu salud, permanece en tu salvación. Nosotros permanecemos. Pero lo que nos sana es la palabra, si somos verdaderamente discípulos. ¿Sí? Ahí, como dice 1 Corintios 9:24, debemos ser discípulos que corren, hermanos, corren para obtener el premio, así como Juan quería estar en todo. Sí. Vamos a colocarle la palabra griega que habla de permanecer. El referencia Strong G 3306, que es la palabra griega meno. ¿Qué significa meno? Significa estado, relación, expectación, demorar, esperar, durar, permanecer, perseverar, persistir, quedar, retener, posar, ¿verdad? ¿Qué es permanecer? Vivir en eso. ¿Se ve? Quedarse en eso, perseverar en eso, resistir con eso, morar con eso. Eso es permanecer. Esa es esta palabra meno, que es una palabra griega. ¿Qué más hace un verdadero discípulo? Sabe quién es Jesús. Mateo 16:13. Sabe quién es Jesús. Estamos allí, voy a leer en Reina la Valera, en las Américas. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron unos, Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí vemos a aquel que ahorita en el contraste lo presentamos en desmejora con relación a Juan. Aquí lo vemos como se evidencia su fe cuando Jesús dice que el Padre le reveló a él que él era el Cristo. Amén. Vemos también que un verdadero discípulo sabe quién es Jesús. Y esto va más allá, porque usted puede decir: ay, yo sé que Jesús es el Cristo. No, esto lo sabe usted porque ya se lo revelaron a Pedro, ya se lo reveló la Biblia y usted lo sabe. ¿Se ve? Pero usted sabe quién es Jesús porque si la palabra está saliendo y usted la está escuchando, usted sabe que el Señor está hablando. ¿Se ve? Usted de repente está orando y de repente le viene una voz y usted sabe que es Jesús y que no es el enemigo que le está hablando. Le están viniendo pensamientos y usted sabe discernir que es el diablo que lo está bombardeando o que es Jesús que le está hablando. ¿Se ve? Sabemos quién es Jesús. Lo sabemos. Un verdadero discípulo imita los ejemplos bíblicos. 1 Corintios 11:1. Imita los ejemplos bíblicos. Veamos esto. 1 Corintios 11:1, leo en el nombre de Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
Amén. Pablo le está diciendo a los corintios que lo imiten a él. No es un atrevimiento que él se está tomando. Yo como alguien de fe, sé que soy alguien de fe y sé que las cosas que hago son para glorificarle a él. Yo le puedo decir, hermano, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Amén. Porque sé que lo que estoy haciendo es para Cristo. No se tomó ninguna atribución ahí fuera de todo ordenamiento. No, él más bien, como buen creyente, declaró que lo podían imitar porque él imitaba a Cristo. Nosotros los creyentes sabemos que es así. Filipenses 3:17. En el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Están viendo eso? No solamente imitan, no solamente te manda a imitar, sino a mirar. ¿A quiénes? A los que así se conduce. ¿Se está viendo? No solamente te dice imita, sino mira a los que así se conduce. Y tenemos que nosotros tener cuidado con esto. Porque a veces, mira, ¿por qué pasan las cosas? Y por qué muchos se van a la carne, y por qué muchos no crecen, por qué a muchos les cuesta avanzar a veces, porque no entienden. No entienden. Cuando tú ves algo en la iglesia que está mal con relación a alguien, tú vas a ver la persona en el sentido espiritual. Jesús te dice que no veas a la persona para juzgarlo, sino, o sea, no lo veas para juzgarlo a medida de condenarlo, sino para juzgarlo a medida de salvarlo. ¿Se ve? O sea, tú tienes que ver a la persona en el sentido espiritual. Si alguien está ofendiendo, desobedeciéndote, tú tienes que saber que esa persona, si sigue así, ¿va a dónde? ¿Va a dónde, Alejandro? Al infierno. Y todos estamos acá para ir al cielo. Amén. Sí. En el sentido espiritual, como tú sabes, que tú estás en la misma posición que esa persona, porque puedes caer en lo mismo, mañana o pasado, estás expuesto a las mismas cosas, tú tienes que buscar en el sentido espiritual de restituir a esa persona. O sea, cuando te dice que mire a los que así se conducen, tú tienes que ver a los que están imitando la regla, la palabra. ¿Por qué? Porque tú puedes salvar esa alma. Salvar esa alma. Y son cosas, mira, a veces el hacer las cosas no quiere decir, a veces nosotros le predicamos a personas y vemos hechos. Oye, uno ha estado aquí con personas que han estado años con nosotros y ya no están. Y yo les hablé en su tiempo para que ellos permanecieran, pero no estaba en mí hacerlos permanecer. A veces, pero hay personas que ya no van a estar pues con uno. ¿Por qué? Porque no es la obra de uno, es la obra de Dios. Y así como nos sorprendemos y vemos hechos hoy, uy, ¿quién iba a pensar que yo iba a hacer esto hoy? ¿Quién iba a pensar que esto era así? Mañana puede decir, uy, mire, yo pensaba hacer esto y mira todo ahora lo que estoy. Mira ahora cómo ha cambiado, mira esto. Porque Dios es tremendo, porque la obra es de Él. Y no te extrañe qué cosa puede hacer Dios. Pero tú no fuiste llamado a juzgar qué va a hacer Dios. Y es lo que tienes que entender. Tú no fuiste llamado a decretar qué va a hacer Dios. Tú fuiste llamado a imitar la fe. A ser imitadores de gente, de toda esa gente que ha imitado la fe. De toda esa gente que buscan al Señor. Y cuando tú ves a alguien que no, tú si eres imitador de ellos, vas a hacer lo mismo que hicieron ellos. ¿Qué hicieron ellos? Judas dice, la epístola sencilla, la epístola de Judas ante Apocalipsis, dice en el versículo 21, dice Judas, leo en el nombre de Cristo Jesús,
Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aun aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Mira lo que dice Judas. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Se está viendo? ¿Sí? Consérvense en el amor de Dios, esperando, eso sí, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Consérvense, eso es en plural, ¿verdad? Conservaos en el amor de Dios, plural. O sea, todos ustedes consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de Jesucristo para vida eterna. Y salta a decir, a algunos que dudan, convénzanlos. Porque ahí hay gente que dudan, porque son débiles, de repente la soberbia, el chisme, cualquier cosa le impide a la persona entrar, y las cosas de la fe son de fe. Es que tú hay que, no, te tienes que llevarlo con las cosas de la fe. Pues es que tú, si una persona tú la reprendes y se pone ahí a llorar y te da cosa porque llora, tú puedes evitar, si cambias la palabra, de que esa persona sea sanada. Ay, perdóneme si le hablé duro. No, no. Pablo dice, ustedes piensan que nos disculpamos con ustedes. No, señor. Yo no me estoy disculpando por lo que dije. Lo que prediqué, lo prediqué. ¿Se está viendo? Es palabra de Dios y punto. Si a alguien no le gustó y se viene contra mí, bueno, Jesús lo dijo de esta manera cuando Pedro le dijo, Señor, ¿tú sabes que los escribas y los fariseos se ofendieron por lo que tú hablaste? Y Jesús dijo, toda planta que mi Padre no plantó será arrancada. Y sencillo, no estaba diciendo, ay, que esos no son de Dios, no. El que no pudo recibir la palabra y aceptarla, se va a ser arrancado. Eso es lo que dijo Jesús. Porque el Padre es el que planta.